Bit, que ahora presenta la siguiente información. Bueno, como saben, se aprobó, ayer lo comentamos, la reforma impositiva y a partir de los cambios que hizo la oposición, finalmente se hizo ley. Fueron 4 los cambios y el gobierno de Axel Kicillof tuvo que ceder a las pretensiones de Juntos por el Cambio para sancionar esta ley. No estaba conforme, estaba bastante enojado hoy Axel Kicillof, a pesar de que el enojo es más bien, o debería ser más bien de la gente, de los contribuyentes, de los que siempre pagamos los impuestos y que nos damos cuenta que las únicas ideas para gobernar aquí son, y los únicos recursos son aumentar los impuestos. ¿Qué es lo que cambia? El impuesto inmobiliario, ingresos brutos, actividades portuarias y el impuesto automotor. Vamos a hablar con César Litvin, tributarista conocido, bueno, ya hemos hablado varias veces con él, es quizás quien más sabe de estos temas para que nos explique bien los cambios. ¿Qué tal, César? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María Isabel, un gusto saludarla. Gracias por atendernos. Bueno, César, ¿cómo quedó el famoso impuesto inmobiliario, que tal vez es el más controvertido de todos, porque todo el mundo tiene una casa, o bueno, la gran mayoría de los propietarios van a estar afectados por el aumento del impuesto inmobiliario, no importa cuál sea el valor de su propiedad? ¿Cuál quedó siendo hoy? Primero quiero decir y compartir la primera reflexión que usted hizo respecto de el sacrificio que están haciendo todos los contribuyentes para pagar la fiesta de gasto público. Exactamente. Entonces, la realidad es esta. Claro. Estamos totalmente saturados y desbordados de impuestos. Ya hay 164 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales, y la verdad es que no hay mucha tolerancia a seguir sacrificándose para el Estado, que no hace el ajuste en el gasto, en el gasto público improductivo que hay, que según el informe del BID representa el 7% del PBI, el gasto público improductivo. Entonces, si no hay un gesto solidario también de la política, la tolerancia a seguir poniendo la mano en el bolsillo para traspasar del sector productivo al sector público, va decreciendo esa tolerancia. Entonces, es importante para ubicarnos. Claro. Respecto de el inmobiliario. Del inmobiliario, bueno, va a haber un aumento, se reducen las partidas que van a pagar el 75% de aumento en este impuesto, pero bueno, va a haber algunas partidas que van a aumentar, no tanto como el 75%, pero sí por ahí el 50%. Entonces, digo, cuando hablamos de impuesto mobiliario, es un impuesto que es visible porque lo liquida ARBA, que viene en la boleta, donde uno no tiene posibilidad de determinar cuánto es el valor de la propiedad. Claro. Hay propiedades que han caído mucho su valuación y hay que rechequear a cuánto están valuadas, teniendo en cuenta de que mucha gente que tiene que pagar este impuesto no ha tenido un aumento en sus ingresos equivalente al aumento del impuesto. Claro. Sí, casi nadie tuvo el ajuste en sus ingresos. Entonces, se le está pidiendo demasiado esfuerzo al contribuyente, lo mismo con la patente de autos. Con los autos pasa no solamente en provincias, sino también en la ciudad de Buenos Aires, que las valuaciones que se están tomando superan el valor real del auto. Claro. Entonces, claro, el impuesto se vuelve mucho más oneroso. Y además, son patentes muy altas, es decir, que es un impuesto, y este es un impuesto que tiene una duplicación con un impuesto nacional que se llama bienes personales. Exacto. Porque el que paga patente después, si superan la cantidad de bienes, los 2 millones de pesos, paga un impuesto nacional que se llama bienes personales, donde también se incluye a los inmuebles, donde también se incluye a los automóviles. Claro. Entonces me parece que además ya pagó impuesto a las ganancias cuando uno ganó la plata para comprárselo, ¿no? Exactamente. Y un dato que pasa desapercibido, pero yo lo quiero marcar como un tema grave, es que en el 2017 se firmó un pacto fiscal entre la nación y las provincias. Así es. Y las provincias se comprometieron a partir del 2018 de ir rebajando los impuestos sobre los ingresos brutos y sellos, y esa rebaja quedó sin efecto ahora,
que para el 2020, en algunas actividades, ingresos brutos, que es el peor de los impuestos, iba a quedar exento. ¿Qué actividades iban a quedar exentas en el 2020? Agricultura, ganadería, casa, silvicultura, pesca, minas y canteras. Estas actividades que iban a estar exentas en el 2020 no van a estar exentas como así lo establecía el pacto fiscal, y van a seguir pagando ingresos brutos a las mismas alícuotas del 2019. Esto pega directo en los precios. Claro. Ahí el consumidor no se da cuenta. El que paga el impuesto, que es el consumidor, porque se trasladan totalmente este impuesto, no se da cuenta que un gran contenido de precio tiene ingresos brutos y tiene impuestos municipales y tiene el IVA y tiene un condimento muy importante cada producto que consumimos en el componente impositivo. Entonces digo, lo del pacto fiscal me parece atroz. Es terrible. Porque estamos hablando de un impuesto como ingresos brutos que no se usa en el mundo, que es un impuesto totalmente distorsivo, que afecta mucho la actividad económica, porque tiene un efecto que se llama en teoría acumulación en cascada, porque se va trasladando en todas las etapas y se va repotenciando en el precio. Claro. Por eso es que el pacto fiscal establecía una rebaja a partir del 2018 y a partir del 2020 en adelante la exención en las etapas primarias, cosa que no va a ocurrir y que va a generar más ingresos para el Estado, claro, para el Estado provincial. Respecto del inmobiliario, finalmente, ¿a partir de qué monto? Porque no se cambió el mínimo no imponible, o sea, el argumento de Kicillof va a aumentar casi al mismo nivel de la inflación, pero el mínimo no imponible no se actualizó con ese mismo porcentaje. No, claro, y entonces de esa manera se recauda mucho más. No tengo con precisión ante tantos cambios cómo queda en definitiva, pero sí sé que lo que el usuario, lo que el propietario del inmueble tiene que saber es que va a pagar mucho más impuesto inmobiliario. Aunque tenga una casa más o menos, no tiene que ser ostentosa, o sea, que va a alcanzar. No, porque hoy con el valor de la actualización del valor de los inmuebles, sí, rápidamente se superan los mínimos no imponibles. Aparte, Kicillof no estaba conforme con los porcentajes, pero de todas maneras, acá tiene todavía un último recurso, que es reevaluar los inmuebles y todavía recaudar más, ¿no es cierto? Sí, pero hay un límite de tolerancia. Es decir, si el contribuyente paga IVA, paga ingresos brutos, paga impuestos municipales, paga impuestos inmobiliarios, paga patente, el bolsillo es uno solo. Ah, no, por supuesto. Por supuesto. Entonces, hay que tener en cuenta toda esta situación, porque hay posibilidades de pagar y hay imposibilidades de pagar. Si no hay ingreso, no se puede pagar. La gente va a dejar de pagar totalmente, ¿no? Claro, sí. Cuando la carga fiscal es muy grande, muy alta, la recaudación no aumenta en la misma proporción que los aumentos de impuestos. Y en general el bonaerense es cumplidor, o el nivel de deuda por familia, o no sé cómo se mide, es grande. Sí, ese dato yo no lo tengo, lo tiene ARBA, pero sí, digamos, magia no se puede hacer, si no hay ingreso no se puede pagar. No, tal cual. Respecto de las actividades portuarias, ¿cómo quedó la cosa? Que fue una de las objeciones de la oposición, ¿no es cierto? Sí, fue un punto de conflicto. La oposición pretendía eliminar el artículo o lograr una baja en el impuesto. El gobierno resistió, pero finalmente cedió, la tasa bajó. ¿Y por qué quería el gobierno recaudar por ahí? ¿Por qué querían aumentar que era un impuesto a las exportaciones, a las descargas en puertos? Sí, toda la actividad portuaria que tiene que ver con el comercio exterior. Bueno, la verdad es que se quiere sacar ingresos del fondo del tacho de cualquier lado, ¿no? Porque la política no hizo el ajuste del gasto correspondiente. Entonces, por todos lados se quiere buscar recaudar, insisto, en algo que es muy importante, a costa del sacrificio de los contribuyentes. ¿El impuesto automotor quedó en un máximo de 50% de aumento para los vehículos más caros? Sí. Esa es la situación.
impuestos, las alícuotas propuestas podrían llegar a generar en su proyecto original hasta un 100% aumento respecto a lo pagado el año pasado. Claro, por la revalorización del aumento de los autos. Lo que se reformuló es que no puede superar el 55% de lo pagado. Ajá. Y se logra que todas las patentes antiguas del 2009 para atrás la cobren los municipios directamente. Claro, que los autos que están municipalizados, eso ya existía en algunos casos. Sí. Pero bueno, el tope del impuesto automotor llega al 55%, y aquí la misma reflexión. Y si el contribuyente no tuvo una suba en sus ingresos equivalente al 55%. Claro, es que casi nadie lo tuvo. Claro. Bueno, a pagar y a jorobar. Lo que se puede. César, muchísimas gracias por su tiempo. Adiós, un gusto en hablar con ustedes. Gracias.